Muy buenos días, hermanos. Espero en el Señor que se encuentren bien. Les agradezco que nos acompañen en esta clase de estudio bíblico. Todavía tenemos condiciones que nos impiden estar en un salón, pero gracias a Dios que tenemos estas herramientas para continuar con las clases. Gracias también a los hermanos Leija, padre e hijo, que aplican sus conocimientos para que esta transmisión sea posible. En el estudio panorámico de la Biblia, libro por libro, hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Timoteo. Las semanas pasadas ya se han mencionado algunas cosas sobre esta carta. Una de ellas, en este tiempo que Pablo escribe, Nerón es el emperador de Roma. Pablo está por segunda vez prisionero en la ciudad de Roma. Y en general diremos que son tiempos de gran persecución para los cristianos. La segunda carta a Timoteo es considerada la carta más personal e íntima de las que escribió Pablo. En esta carta encontramos muchas emociones, pensamientos muy personales del apóstol. Pablo sabía que su muerte estaba cerca y aunque no conocía la fecha exacta en que ocurriría, pues esto ya le causaba la idea ya de despedirse de aquellos a los cuales él ayudó y asistió. No tiene miedo, Pablo no está temeroso. Ahí en el capítulo 4, versículo 7, vemos que él escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vemos a un Pablo victorioso. Tampoco está desilusionado. Por lo demás, dice en el versículo 8 de ese mismo capítulo 4, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo no está asustado, no está temeroso, no está derrotado ni desilusionado, pero sí hay nostalgia en él. Nostalgia por las iglesias que él y su equipo establecieron a lo largo de los lugares por donde él viajó. Hay nostalgia por sus amados colaboradores, la mayoría de los cuales no ha vuelto a ver y tal vez ya no volverá a ver. Y bueno, lo que sucede también es que algunos colaboradores lo han abandonado. Otros pues están trabajando en alguna de las iglesias que fueron establecidas y solamente Lucas está con él. Por eso en esta carta hay un llamado urgente a Timoteo a ir tan pronto pueda y estar con él en esta prisión. Ya dijimos, esta carta es una despedida. Pablo está en prisión, sabe que el fin está cerca y en medio de tantas emociones que está experimentando, él se da tiempo para instruir a Timoteo. Dentro de esta instrucción, él le comparte las dificultades de ser pastor y maestro en una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana que en muchas ocasiones reacciona y actúa como nadie lo esperaba o como no fue enseñada. Usted se recordará, por ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús y sus discípulos llegan a una aldea de samaritanos y no son recibidos, cómo se acercan Juan y Jacobo con Jesús y le dicen: oye, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Vemos reacciones de ese tipo que no van de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Bueno, Pablo aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 16 y 17, nos da un ejemplo de esto. Dice así el 16: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo dice esta palabra no como una queja, sino que Pablo expone una realidad del siervo de Dios, una realidad del discípulo de Jesús, que en medio de la adversidad continúa trabajando. Pero también Pablo en estos dos textos
nos deja ver el carácter de Cristo. Él intercede por aquellos que se oponen, intercede por aquellos que le han abandonado. Sí, así a la manera de que lo hizo Jesús en la cruz, al pedir al Padre perdón para aquellos que le estaban crucificando. Pablo también aquí muestra pues el carácter de Cristo. En esta carta Pablo menciona 23 nombres. Algunas de las personas mencionadas aquí por Pablo en segunda carta a Timoteo se mantuvieron fieles, pero otras no. Y vamos a dedicar unos minutos en esta mañana para ver 3 de esas personas que menciona Pablo. Demas, por alguna razón que no sabemos, Demas es el primero que Pablo menciona en la lista. Acerca de Demas encontramos 3 menciones en las cartas de Pablo. Son pocas, pero en estos 3 referencias a Demas podríamos establecer una historia, ¿verdad?, que podría ser una tragedia. Mire, en Filemón 1:24, Pablo dice lo siguiente: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En este texto a Filemón, Pablo incluye a Demas en el grupo de hombres, en el equipo de trabajo que le ayudaba a trabajar en su ministerio. Después, en Colosenses 4:14, Pablo dice así: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Ve usted la diferencia? Aquí solamente lo menciona por el nombre, no da ninguna otra descripción. No hace ningún otro comentario. Esto es notorio porque si usted va a la carta de Colosenses, ahí en el capítulo 4, se dará cuenta que al menos Pablo menciona en estos versículos 7 personas más. Y en cada una de ellas, Pablo usa palabras como amado, amado hermano, habla como siervo fiel, como colaborador en la obra, como aquel que está interesado, orando por la iglesia. Pero de Demas no dice nada. Más adelante, aquí en Timoteo, 2 Timoteo 4:10, Pablo dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Mire usted, la palabra griega traducida como desamparado significa abandonar completamente. Da la idea de dejar a alguien sin auxilio o sin ayuda en una situación de extrema necesidad. ¿Sí? Así es como se portó Demas con Pablo. Si ya dejar a alguien en cualquier situación, en una situación normal, es mal visto, pues vea usted abandonar a alguien en una situación de extrema necesidad. Pablo estaba en prisión y Demas se fue. Vemos entonces un inicio de un Demas colaborador, pasa a ser un Demas solamente y finalmente termina siendo Demas el desertor. Es trágico, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? No nos dice la Escritura las razones exactas. Se nos dice al final que amó a este mundo y se fue. Pero vamos a ver, puede ser que Demas hubiera comenzado a seguir a Cristo sin antes calcular el costo de lo que eso significa. Es decir, en un momento de emoción se involucra en el trabajo de la iglesia sin pensar en los requisitos o en los costos que esto conlleva. Y bueno, en un inicio todo empieza muy bien, pero después llegan las adversidades, hay persecuciones, hay necesidad de sacrificar, hay soledad en los viajes, hay prisiones como la que estaba sufriendo Pablo en ese momento. Y al ver todo esto, hay Demas y algunos otros renuncian. Por eso es importante que cuando un hombre o una mujer se comprometen a seguir a Cristo, sepan muy bien lo que están haciendo. Otra razón que pudo haber pasado aquí es que Demas no era del todo culpable. ¿Sí? Hay una especie de evangelización que proclama: acepta a Cristo y tendrás descanso, tendrás paz, tendrás gozo.
Esto es cierto, en Cristo tenemos descanso, tenemos paz, tenemos gozo. Pero esto no quiere decir que no tenemos problemas. Tendremos problemas, pero los enfrentaremos con paz, con la paz que nos da Cristo, con el gozo que tenemos en Cristo, con el descanso que tenemos en Él. Pero los problemas van a estar ahí y algunos no los esperan y se van. Resulta también que a veces creemos que por estar en Cristo no va a haber problemas y vemos que como que hay más. Y esto resulta porque hasta el momento de conocer a Cristo, pues nosotros vivimos conforme al mundo. Por eso no vemos muchos problemas en nuestra vida. Nuestros estándares son los del mundo antes de conocer a Cristo. Pero al conocer a Cristo cambia nuestros estándares, ya no somos conformes al mundo y empiezan los conflictos que a algunos no les gustan. Por eso la vida fue fácil, porque seguíamos una línea de menor resistencia y andábamos conforme a la multitud. En Cristo ya no es así. Tal vez Demas simplemente amaba más las bendiciones que a Cristo. Tal vez Demas amaba más el camino fácil que el camino que conducía a la cruz de Cristo. El caso es que Demas abandonó a Pablo. Pensemos en Demas no como alguien a quien condenar, sino para simpatizar con él, porque muchos de nosotros podemos estar en una situación semejante a la de él. Ahora hablemos de Lucas. Pablo, cuando habla de Lucas, lo menciona como un hombre que fue fiel hasta su muerte. Dice aquí Lucas, solo Lucas está conmigo. Sabemos muy poco acerca de Lucas, no hay muchas referencias de él en el Nuevo Testamento. Pero con esa poca referencia que encontramos sobre Lucas en el Nuevo Testamento, podemos identificarlo como uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. Una cosa que sí sabemos de Lucas es que él acompañó a Pablo en su último viaje a Roma y estuvo en la prisión con él, como ya lo menciona Pablo. Sabemos también que Lucas fue el escritor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos. Y al leer el libro de los Hechos nos damos cuenta que hay ciertos pasajes que están escritos en primera persona del plural. Podemos inferir de esto que Lucas describe eventos en los cuales él participó. No todo el libro está escrito así, pero sí hay muchos pasajes de este tipo. Por ejemplo, en Hechos 27, cuando Pablo sale de Palestina o de Cesarea, donde estaba en prisión, hasta a Roma, donde había pedido juicio, todo este relato del viaje es narrado por Lucas en primera persona. Entonces Lucas acompañó a Pablo en ese viaje. Un viaje muy accidentado, donde tuvieron que enfrentar tempestades, peligro de muerte, de naufragar en el mar. Y todo esto es relatado por Lucas de una manera muy vívida porque él lo vivió. Se cree que cuando un prisionero se dirigía a Roma para ser enjuiciado, se le permitía ir acompañado de 2 esclavos. Entonces es probable que Lucas se haya inscrito como esclavo de Pablo para poder acompañarlo en el viaje y estar también con él en la prisión. No es de extrañar, por lo que hemos visto en el libro de los Hechos, que Pablo hable de Lucas con tanto amor. Hay 2 referencias en el Nuevo Testamento muy claras sobre Lucas. En Colosenses 4:4, Pablo lo describe como el médico amado. 4:14, perdón. Pablo lo describe como el médico amado. Entonces, sabemos que Pablo, a lo largo de su vida, la mayor parte de ella, pues tuvo un aguijón en la carne, tuvo problemas de salud. Y Lucas fue ese hombre que estuvo ahí junto a él y usó sus conocimientos médicos, sus habilidades médicas para aliviar esos dolores que Pablo experimentaba y que al aliviarlos le permitían seguir a Pablo adelante en sus viajes misioneros. Lucas era esencialmente un hombre amable. No parece ser que fue un gran evangelista,
pero sí fue un hombre que hizo una contribución sobresaliente en términos de servicio personal. Sí, Dios le dio a Lucas la habilidad de curar con sus manos, con sus conocimientos. Y Lucas puso esa habilidad al servicio de Dios. Lucas seguía a Cristo y servía a Pablo como su pastor. Lucas servía como un soldado, como un discípulo, como un fiel creyente. Eso lo demostró a lo largo del tiempo que acompañó a Pablo. Otra referencia a Lucas está en Filemón 1:24, donde Pablo lo llama su compañero de trabajo. Sí. Entonces, Lucas no se contentó con escribir los evangelios o el libro de los Hechos, ni tampoco se contentó con limitarse a su trabajo de médico. No, él era un hombre de servicio, un hombre que trabajaba con sus manos. Y esto nos llama la atención porque es lo que quisiéramos y lo que vemos también en la Iglesia de Cristo. Personas que como Lucas están dispuestas a dar, están dispuestas a servir, a permanecer ahí en la acción en los momentos más difíciles, tal como Lucas lo hizo. Entonces vemos que Lucas fue una de esas personas invaluables, esas personas trabajadoras dentro de la iglesia, que tal vez a veces no notamos, pero que siempre están sirviendo. Podemos decir entonces de Lucas que él fue un hombre leal hasta la muerte. Y la tercera persona que menciona Pablo es Marcos. Mire usted, Pablo insta a Timoteo a traer a Marcos con él. Ya dijimos que le urge a Pablo que Timoteo venga tan pronto pueda. Y le dice, cuando vengas, trae a Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. Y Pablo está usando aquí la palabra ministerio en el sentido amplio, en el sentido de servir. Trae a Marcos porque me es muy útil en el servicio, pudiéramos decirlo también de esa forma. Pero mire usted, Marcos tuvo una carrera pues muy accidentada, vamos a decirlo de esa forma. Marcos era muy joven cuando comenzó la iglesia. Y mire usted, Marcos vivía en el centro mismo de la iglesia. ¿Se recuerda usted cuando la persecución en Jerusalén, en los tiempos de Herodes, y por ahí Jacobo es asesinado? Pedro es llevado a la cárcel y estando en la cárcel escapa por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que hace Pedro cuando sale de la cárcel? Bueno, pues va hacia la casa de María, que era la madre de Marcos. Entonces podemos considerar que la casa donde vivía Marcos pues era un lugar de reunión continuo en la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Ahí nos dice Hechos 12, los versículos 12 y 13. Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que no le abría y finalmente reaccionó. Pero ve usted, ahí donde vivía Marcos se reunía la iglesia de Jerusalén. Ahí estaba la iglesia orando por Pedro, que había sido apresado. De tal forma que tiempo después, cuando Pablo y Bernabé, estando en Antioquía, emprenden su primer viaje misionero, pues llevan a Marcos como asistente. Ahí vemos en Hechos 13:5 que nos dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos. Parecía entonces que Marcos estaba destinado a una gran carrera dentro del equipo de colaboradores de Pablo, una gran carrera dentro del servicio de la iglesia, en lo que fue la evangelización de Asia en ese momento. Pero algo sucedió
Cuando Pablo y Bernabé dejaron Panfilia en ese primer viaje misionero, se dirigieron tierra adentro en Asia Menor, un lugar peligroso, de caminos duros, y Marcos, los dejó y regresó a su casa. Ahí lo vemos en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué le pasó? No nos dice la palabra, pero algo sucedió en él que lo hizo regresar a casa. Pablo y Bernabé continuaron el viaje misionero y después de un tiempo regresaron a Antioquía. Después fueron a dar un reporte a la iglesia de Jerusalén y estando otra vez en Antioquía se prepararon para el segundo viaje misionero. Pero mire usted, Pablo tomó muy mal esta deserción o este abandono de Marcos, de tal forma que al preparar el segundo viaje misionero, Pablo le dijo a Bernabé, bueno, vamos a regresar a visitar a todos los hermanos de las ciudades donde hemos anunciado la palabra, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. De hecho, pues era su pariente. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Tomaron caminos separados, muy separados. Bernabé con Marcos navegó hacia Chipre y Pablo con Silas se fue por tierra a través de Siria. Fue muy fuerte la discusión que tuvieron Pablo y Bernabé. Fue muy aguda la diferencia que ellos tuvieron, que los llevó a esta separación. Y hasta donde sabemos, nunca más volvieron a trabajar juntos ellos dos, Bernabé y Pablo. Y hubo un tiempo en que Pablo no necesitaba a Marcos para nada. Lo veía Pablo como un desertor, y definitivamente se negaba por completo a tenerlo dentro de su equipo de colaboradores. No sabemos qué pasó con Marcos después de esto. La tradición dice que fue a Egipto y ahí estableció iglesia, la iglesia cristiana. No tenemos evidencias de eso, pero hiciera lo que hiciera, lo cierto es que su testimonio fue tan relevante que Pablo volvió a tener confianza en él. Dios trabajó algo en la vida de Juan Marcos que Pablo volvió a tener confianza en él. De tal manera que ahora Pablo lo considera como uno de sus colaboradores, y cuando escribe a la iglesia de los colosenses, desde la prisión en Roma, la primera vez que estuvo en prisión, Marcos está ahí con Pablo en la prisión de Roma. Pablo le recomienda a la iglesia de Colosas que lo reciban. Cuando él vaya ahí, les pide que lo reciban. Y ahora que el fin está cerca, el fin para Pablo, el único hombre que Pablo quiere tener a su lado, además de Timoteo, es a Marcos. Porque dice, le es un hombre útil para tenerlo cerca. Ningún hombre necesita permanecer como está. Y Marcos es la prueba de ello. Y como está me refiero a derrotado o desviado. Marcos viene a ser para nosotros un ejemplo nos estimula, nos inspira a regresar a Cristo. Si hemos fallado, podemos ver que Él falló, pero que volvió al camino y sirvió fuertemente en la obra. Y así nosotros, si estamos en una situación similar, podemos regresar y servir fuertemente. ¿Por qué? Porque Jesucristo puede ser valiente al espíritu cobarde. Jesucristo puede animar al débil a luchar. Jesucristo puede convertir la vergüenza del fracaso en la alegría del servicio triunfante.
Por eso Marcos es un ejemplo para nosotros. Concluimos. Pablo desde la cárcel escribe a Timoteo y en ese tiempo ya final recuerda a la iglesia, recuerda a los discípulos, recuerda a la obra de Cristo que se está levantando en todo el mundo. Y dentro de todo esto, Pablo menciona 3 nombres. Hay 3 recuerdos ahí que representan de alguna manera lo que es la iglesia. Nosotros tal vez nos identifiquemos con uno en particular, tal vez con Demas, porque en algún tiempo tal vez hemos colaborado en la iglesia del Señor, pero ahora nos hemos hecho a un lado. Bueno, si ese es el caso, clamemos al Señor porque Él restaura vidas. Tal vez nos veamos como un Lucas, que en todo momento nos hemos mantenido fieles en el servicio. Bueno, agradezcamos a Dios por esa oportunidad que nos ha dado de servir. Perseveremos en ese servicio y ayudemos a otros a hacer lo mismo. O tal vez seamos como un Marcos, que alguna vez en el pasado hemos fallado, pero que ahora por la gracia de Dios estamos fieles en el servicio. Bueno, seamos agradecidos con Dios y animemos a otros a hacer lo mismo. Esta es la segunda carta de Pablo a Timoteo, una carta muy emotiva, una carta que nos deja una enseñanza de servir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, hermanos. Les invito a que continúen uniéndose a estas transmisiones y lean ahí esa segunda carta a Timoteo. En la semana Dios les va a bendecir mucho a través de esa lectura. Gracias.